Amados, febrero 12, 2018, en sueños yo estaba en este atrio de la iglesia. Estaba viendo cómo salían los niños, los adolescentes y los jóvenes de sus diferentes clases de departamentales de escuela sabática. Entonces, yo iba a entrar dentro de esta iglesia, pero de repente mi acompañante me dijo, no, espera y ve detrás de la iglesia al atrio. En ese momento empecé a ver los adolescentes, tanto las niñas como los varones estaban con ropa que no era la adecuada, estaban con las niñas con minifaldas o pantalones, estaban pintaditas de su rostro. También vi cómo se les repartían y estaban comiendo entre ellos dulces, chocolates, en fin, todo era como si no estuvieran en ese lugar que denominan santos, sino que estaban como si fuera en su casa o en cualquier otro lugar. Entonces en esto vi otros que eran un poco más grandecitos, ya jovencitos, y estaban de espalda hacia la calle, pegados a lo que es la verja del atrio de la iglesia. Y en ese momento mi acompañante me dijo, acércate más a ellos para que veas lo que están haciendo. En ese momento, cuando me acerqué bastante a ellos, vi como muchos de ellos estaban fumando, pegados así a la verja de la iglesia. Entonces yo empecé a reprenderlos y a decirles que por qué estaban haciendo eso, que si se daban cuenta en el lugar donde estaba y que además eso, no importara el lugar donde estuvieran, no se debía estar haciendo, porque su cuerpo era templo del Espíritu Santo, no era de ellos. Entonces ellos se burlaban y salían corriendo, iban y buscaban los ancianos y los adultos de la iglesia, y los ancianos y adultos de la iglesia, en vez de apoyar el buen consejo que se les estaba dando, pues atacaban el consejo. Entonces en ese momento vi cómo eh, en la iglesia comenzó un ruido, un estruendo bien fuerte. Me asomé por la puerta principal de la iglesia y vi un grupo. Este grupo era todo de adultos. No había allí ningún joven, pero eran adultos, pues no tan adultos, ¿no? En edad media, y estaban allí con guitarras eléctricas, estaban con instrumentos de viento, estaban con la batería, tenían otros accesorios como el bongo y otras cosas, y estaban tocando, según ellos, dizque alabando al Señor. Entonces mi acompañante me dijo, basta, esto no lo puedo tolerar. Entonces nos retiramos de la puerta, nos mantuvimos en el atrio, y luego de eso me dijo, vamos a la puerta de atrás de la iglesia. Así que fuimos a la puerta de atrás y me dijo, espera, será tu momento. Entonces ya yo miré y le dije, bueno, ¿y qué vas a hacer? Entonces me dijo, yo no voy a estar, pero será tu momento. Entonces en ese momento caminó, salió fuera del atrio y ahí permaneció, mirándome de lejos y yo observando que él estaba ahí parado fuera del atrio. Entonces entró una hermana de la iglesia, es una hermana de los departamentales de Adra. Entonces ella me dijo, te toca hablar. Y yo le digo, ¿cómo que me toca hablar? No me habían dicho nada. Entonces me dijo, no, en este momento se decidió, te toca hablar. Entonces yo comencé a ver qué era lo que yo podía decir. Entonces mi acompañante se acercó nuevamente y me dijo, no debes pensar qué vas a decir, sino que cuando estés allí, tu boca va a hablar lo que ellos necesitan escuchar. Entonces, pues ya que estas personas que estaban tocando estos instrumentos y haciendo este ruido que no agradaba para nada al ángel que estaba allí conmigo, a mi acompañante en ese lugar, pues
me mandaron a subir al púlpito. Cuando subí al púlpito, yo decía, Señor, ¿qué voy a decir? Todos los rostros estaban como si fueran hipnotizados por la música que allí se había estado tocando. Estaban como sus ojos como medio adormitados. No podían como que darse cuenta de lo que allí estaba pasando. Y sus rostros se veían contentos, como que estaban aceptando lo que allí estaba pasando o que había pasado de la música. Entonces en ese momento se me acercó una persona por atrás y me dijo, tienes 10 minutos. Y yo miré el reloj y eran las 11:30 cuando me dieron la oportunidad de subir a este púlpito. Entonces yo les dije, bueno, acabo de pararme aquí y ya me están diciendo que queda 10 minutos, pero no es mi tiempo, es el tiempo de Dios. Yo no pedí estar aquí, así que yo voy a exponer lo que realmente debo decirles. No sé qué voy a decirles, pero Dios sabrá qué es lo que va a decir a través de mí en este lugar. Entonces mi boca se abrió y comencé a hablarles acerca de la música, que esa música no honraba a Dios, que todo el que estuviera pendiente a esa música, tocando esa música y alegrándose con esa música, solamente pues estaban adorando ángeles caídos y ellos eran los que estaban allí en medio. En ese momento muchos ángeles que estaban bajo los sillones de esta iglesia en este lugar, de las bancas, ángeles malignos comenzaron a salir y se paraban en ciertos lugares estratégicos como dándole vuelta redonda a la congregación que estaba allí. Entonces, mientras yo hablaba, ellos en los oídos de las personas comenzaban a decirle cosas, mas no les dejaban entender. Entonces, en ese momento yo clamé y dije, Señor, ¿no habrá alguien aquí que por favor entienda tu palabra realmente como es? Porque se les está diciendo derecho, mas ellos lo entienden de otra forma. Mira lo que está pasando. Entonces, en ese momento una de las personas, solamente una persona que estaba en el lado derecho, pero justo como que en el medio de esa congregación se paró y dijo, es correcto lo que ella está diciendo, todos estamos aquí mal, debemos dejar esta apostasía increíble que está pasando. Entonces en ese momento mis labios se abrieron y yo le contesté, la apostasía no va a acabar, va a ir en aumento. Pero sal de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus castigos. Ninguno de vosotros debe estar en la apostasía, ninguno de vosotros debe comparecer ante esto. Limpiad vuestro corazón y seguir al Señor, porque el Señor es el único que nos va a dar la salvación. Entonces esta persona vino y pasó conmigo al frente y estaba amonestando a este pueblo que estaba como si fuera un zombi, no entendía lo que estaban pasando porque esta hueste de legiones malignas rodeaba la congregación y no dejaba que ellos entendieran lo que allí se estaba diciendo. Entonces en ese momento yo comencé a decirle, tenemos muchos heraldos dentro de nuestro pueblo que están predicando el evangelio como es, y comencé a decir algunos, yo le refería a ellos a Jeremías Davis, le refería a ellos a David Gate, le refería a ellos también a este personaje que aún en el sueño no me acordaba de su nombre, que es el que pues está exhortando siempre sobre la música. Entonces yo les decía, ese personaje que ha sido tan perseguido, pero sin embargo está diciendo las cosas como son. Así que por favor escuchen, sepan a quién van a escuchar, no es de escuchar a todo el mundo, escuchen a Dios y escuchen los mensajeros de Dios. Entonces en ese momento cuando yo pues estaba ahí parada diciéndole esto con este otro hermano que despertó de la congregación. Por más que tratamos y tratamos y tratamos, no se daban cuenta ellos en el peligro que estaban, porque no era nada más que querían amamantar su error de seguir con esta música
y con las minifaldas, la pintura y las cosas que estaban haciendo allí en aquel lugar, sino que era más que sus gustos y sus placeres, era que ellos estaban caminando hacia la perdición, estaban siendo atados para echar en el fuego. Entonces en ese momento el personaje que se me había parado en la parte de atrás, que me dijo que me quedaban unos minutos nada más al momento que subí, comenzó a empujarnos y a sacarnos fuera. Entonces en ese momento yo les decía, no, no nada más van a ser salidos, sino que van a ser expulsados. Expulsados cuando levanten la palabra de Dios, la bandera de Dios sobre todo, porque Dios es el único que merece la alabanza, la gloria y la honra, pero al modo de como a Él le agrada, no como a nosotros nos agrada. Entonces en ese momento, mientras íbamos siendo expulsados y sacados hacia afuera, en ese momento aparecieron líderes grandes y prominentes y nos decían, ustedes los que disturbian el pueblo, salgan. Entonces cuando dijo ustedes, yo miré y yo pensé que solamente estaba hablando de mí y del hermano que se había parado para ayudarme también a hacer que el pueblo despertara. Pero cuando dijo así, yo miré a mi alrededor y allí estaban estos otros personajes que yo había mencionado. Entonces también los estaban sacando fuera del atrio, pero cuando nos sacaron fuera del atrio, allí seguimos hablando y hablando y hablando a ver si había alguien más que saliera, más de esa iglesia solamente salió esta persona. Ya luego de ahí nos pusimos de acuerdo para ir a otra iglesia y ya en la otra iglesia cuando fuimos también con el mismo episodio, el mismo cuadro, pues salieron dos personas y así fuimos por diferentes lugares y hasta que vimos una compañía que había de 10 personas que estaban junto con nosotros allí en ese lugar. Entonces en ese momento dije, Señor, ¿y ahora qué vamos a hacer? No hay templo, no hay templo donde estar que no se esté llevando a cabo una abominación. ¿Qué vamos a hacer, Señor? Entonces en ese momento apareció mi acompañante y me dijo, ustedes son los templos, vengan conmigo. Entonces en ese momento fuimos caminando tras él y fuimos llegando a estos lugares. Eran unos lugares hermosos, unos lugares donde había mucha naturaleza y allí en la naturaleza habían 3 personas. Estas 3 personas era una familia pequeña. Ellos habían estado rogando a Dios. Cuando llegamos allí nos dijeron que ellos estaban rogando a Dios porque llegaran otras personas, porque ellos se sentían como que estaban mal, porque estaban solitos alabando a Dios, porque no querían mezclarse con la apostasía que estaba pasando. Ellos nos dijeron que ya habían hablado, que los habían expulsado y que ya no querían saber de ellos y que hasta cuando entraban en la iglesia ellos sentían como eso pesado porque todo el mundo los miraba mal porque ellos habían hablado las cosas como son, mas ellos estuvieron mucho tiempo, pero ya llegó el momento en que los habían expulsado. Entonces todos los demás que llegamos allí, como llegamos también en esa misma condición, que también nos habían expulsado, nos habían quitado los púlpitos, nos habían sacado, pues entonces nos sentíamos como que estábamos bienvenidos allí y comenzamos a alabar y glorificar al Señor. Entonces en este momento mi acompañante tocó mis espaldas y me dijo, mira lo que está pasando. Y cuando miré, mis ojos como que fueron abiertos y pude ver una hueste de ángeles que estaba alrededor de todos nosotros allí alabando y glorificando el nombre de Dios. En ese momento comencé a pensar en la iglesia primera donde había estado. Tantas personas conocidas, familiares, amigos, hermanos. Entonces comencé a llorar porque yo decía, Señor, ¿y qué va a pasar con ellos? Entonces le pregunté a mi acompañante y mi acompañante me dijo, ellos sabían, mas se dejaron instigar por las huestes malignas. Deben quedar ahí. Su mente está adormecida. Ya no hay más que hacer con ellos. Entonces yo comencé a llorar y decía, Señor, por favor, ¿será que hay una oportunidad de regresar? Entonces me dijo, no te preocupes. Cada uno tendrá su lugar. Entonces en ese momento
que estaban los ángeles ahí, nos sentíamos tan felices, tan regocijados, pero mi mente no dejaba de pensar en aquellas escenas de esas iglesias que pasamos. Cuando miré las demás personas que estaban conmigo anteriormente caminando por las iglesias, todos estaban llorando. El dolor nos embargaba a todos, pero ya no había nada que hacer. Entonces, en ese momento, la hueste de ángeles que estaba alrededor se unió más a nosotros y pudimos sentir su paz, su tranquilidad. La hermosura de estar en aquel lugar embargó nuestro ser y ya nuestras lágrimas dejaron de caer. Estábamos felices porque sentíamos que estábamos haciendo la voluntad de Dios, aunque éramos rechazados y oprimidos por todos los demás que nos sacaron de las iglesias y nos prohibían los púlpitos. Entonces, en ese momento que estábamos ahí tranquilos, alabando y glorificando el nombre de Dios, cantando himnos del Himnario Antiguo, leyendo la palabra de Dios, el espíritu de la profecía comenzó a sonar un mensaje de labios de los que estaba allí, y mi mente se despertó más y mis oídos se agudizaron porque era el mensaje de la justificación por la fe. Entonces mi acompañante me dijo el mensaje de la justificación por la fe, el mensaje preparatorio para que puedan recibir la lluvia tal día y puedan entrar a la patria celestial. No lo olvides, es el mensaje justo de proclamación ahora en este momento, porque el que no lo entienda no va a poder recibir el Espíritu Santo de Dios y no va a poder entrar a la Canaán celestial. No nada más deben entenderlo en su cabalidad, sino que deben vivirlo de todo corazón. Y aquel que escudriña los corazones y pesa los pensamientos es el que va a decidir quién realmente lo está viviendo y quién no. Entonces en ese momento yo comencé a ver cómo estas personas, predicadores que también habían expulsado, estaban predicando lo mismo. Era un mensaje de último momento, no porque había sido dado en ese momento, sino porque es un mensaje que no se le había puesto la atención merecida, y en ese momento se estaba predicando. Vi como este mensaje de aquel lugar salió repartido por los 4 puntos cardenales del mundo, y todos estaban hablando en común alrededor del mundo el mensaje de la justificación por la fe, la humillación, la entrega, la muerte al yo, porque si no matamos el yo nos va a matar a nosotros. Entonces este era el mensaje que corría a nivel mundial en este momento. Ya cuando esto ya comenzó a pasar, vi como gotas caían del cielo, eran gotas como luminosas y llegaban donde las personas y los investían, y estos podían seguir también a su vez llevando el evangelio. Entonces en ese momento le pregunté a mi acompañante, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué esto está surgiendo en este momento? Y me dijo, estamos en la 6ª trompeta, y en la 6ª trompeta esto tiene que pasar porque es la preparación para la ley dominical que está en todo su apogeo ya inminente en venir. Entonces me dijo, ¿recuerdas la encíclica ambiental? Y yo le dije, sí, he estado estudiando de ella y he estado viendo lo que está pasando. Me dijo, viene ahí, viene tras el telón, ya está, así que es el momento de la preparación del pueblo. Recuerda el mensaje de la justificación por la fe, y me lo repitió 3 veces. Yo le dije, Señor, yo no sé si yo lo entiendo en todo su apogeo para poderlo explicar. Y él me dijo, el Espíritu de Dios te va a enseñar cómo explicarlo sencillamente para que lo puedan entender, y así muchos puedan llegar y puedan salir del error. Entonces, amados, en ese momento desperté. Amados hermanos, esto para mí de ver personas que uno ama, personas que ha estado con ellas tanto tiempo, es muy difícil, pero en el nombre del Señor tenemos que seguir hacia adelante. Por favor, les exhorto a todos que este mensaje de la justificación por la fe, que es el mensaje que debe estar ahora corriendo, porque es un mensaje
que envuelve todos los demás mensajes. Es como decir el mensaje de los tres ángeles, el santuario, el mensaje del sábado, todos estos mensajes es como ponerlos en una ecuación y decir el mensaje de los tres ángeles más el mensaje del santuario más el mensaje de los 10 mandamientos es igual, por decir un ejemplo, al mensaje de la justificación por la fe. Todos los pilares de fe que nosotros tenemos, cuando los ponemos en una ecuación, lo que dan es el mensaje de la justificación por la fe. Por eso fue que fue llevado allá en 1888, mas el pueblo no lo quiso aceptar, y es lo mismo que está pasando ahora, amados hermanos. Ahora el pueblo no lo quiere aceptar, no quiere haber humillación delante de nuestro Dios. Sencillamente lo que queremos es nosotros mismos hacer lo que nos venga en gana, dejarnos llevar por líderes corruptos que están llevando al pueblo a la destrucción. Amados hermanos, levantémonos en el nombre del Señor. Sigamos solamente al Señor, porque estamos a las puertas de Canaán, y si seguimos hombres, si seguimos estando en iglesias corruptas, nos vamos a perder. Por favor, hermanos, despertemos, sigamos solamente al Cordero, busquemos las sendas antiguas, reparemos portillos, amados hermanos, porque el tiempo ya está muy corto. No hay forma ya que podamos irnos lejos de Dios y que podamos regresar salvamente. El enemigo quiere que nosotros nos alejemos y nos alejemos para poder acabar con cada uno de nosotros, cauterizar nuestra mente, nuestro corazón, para que no nos demos cuenta en el tiempo en que estamos. Amados hermanos, nuestro Señor está a las puertas. Y ya Él ha hecho todo lo posible y sigue haciendo todo lo posible, como en Jerusalén con las señales precursoras antes de la destrucción en el año 70. Esto está pasando de la misma manera, amados hermanos. Todas las señales nos indican que esto está ya en su fin. Y el mensaje de la justificación por la fe debe ser levantado a nivel mundial. Ya su espíritu está poco a poco, está cayendo. Las gotas del Espíritu Santo están llegando sobre estas vasijas que se están dejando utilizar para llevar el mensaje de verdad y de salvación, que van a ser rechazados, que van a ser botados de las iglesias, sí, pero lo más importante es que no seamos botados de la patria celestial, que seamos aceptados en Cristo Jesús. Quiera Dios, amados hermanos, que cada uno de nosotros levantemos bandera por el cielo, no banderas por iglesias, no bandera por hombres, no bandera por puestos, bandera por Cristo Jesús, porque su reino se está acercando, y si queremos ser parte de ese reino, debemos ser fieles a ese reino. Que el Señor me los bendiga.